Cerramos prácticamente el año. Se nos viene el fin de año, amigos. Es 26 de diciembre y hoy, después de disfrutar de unas fiestas navideñas, pues para muchos en casa, bueno, no hay que desperdiciar la comida, pero ¿qué tan recomendable, saludable es comer ese rico recalentadito? El pavito, el arrocito, no sé. Hoy Sara Usada en nuestra secuencia de nutrición nos cuenta si deberíamos comer esa comida recalentadita, ¿es beneficiosa, es saludable o no? Sarita, te escuchamos. Gracias, Noemí. Y sí, efectivamente, a muchas personas seguramente les ha quedado comida o han preparado al propósito más comida de lo habitual para ahorrarse esos tiempos de volver a cocinar. Es un clásico y está bien, se puede hacer. ¿Podemos comer comida recalentada? La respuesta es sí, siempre y cuando lo hagamos de la manera correcta. Porque saben, amigos, las comidas se contaminan. De hecho, siempre están cargadas de microorganismos como lo estamos nosotros. Tú estás caminando y hay microorganismos en el ambiente que están adhiriéndose a tu cuerpo constantemente, y lo mismo ocurre con los alimentos que ya están expuestos. Y más aún, si ocurren cambios de temperatura, pues estamos beneficiando, ayudando a que estos proliferen, se multipliquen y algunos de ellos boten toxinas sobre el alimento que a veces no nos damos cuenta porque ni en el sabor, ni en el olor, ni en el color se nota, y entonces nos intoxicamos con un alimento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y hay dos cosas muy importantes que quiero comentarles. Uno, las prácticas generales del recalentamiento de la comida, y otra de alimentos que son específicamente muy vulnerables a contaminación, y uno de ellos es el arroz. Pero vamos con estas recomendaciones generales. De hecho, cuando tú preparas alimentos, puede ser pavo, pollo, guiso, lo que hayas preparado, una vez que tú has cocinado y quieres guardar lo que te ha quedado, lo primero que tienes que tener en cuenta es que debes permitir que enfríe la comida. Y esto no debería tardarte a temperatura ambiente más de 3 a 4 horas. De hecho, si ya estás bordeando la cuarta hora, es tiempo necesario para poder guardar eso que te ha quedado. Es decir, no mantener más de 3 a 4 horas a temperatura ambiente la comida ya lista, la que vas a guardar, ¿no? La que ya has cocinado. Y cuando vas a guardar esa comida, no vas a agarrar tu guiso estofado y lo vas a volcar de frente en el tupper. Vas a tener que separar. Las carnes van en un lado, las verduras en otro lado y la salsita en otro lado. Eso es lo óptimo, lo ideal. Puedo comprender que a veces no hay tanto espacio en la refrigeradora o no hay el tiempo, pero eso es lo óptimo, lo correcto. ¿Por qué? Porque cada uno de estos alimentos tiene un tiempo de vida, digamos, distinto, y es necesario reservarlo de una manera separada, porque juntas podría justamente una influir sobre la otra y acelerar el proceso de deterioro. Entonces, Sara, sí. Sí, ¿y todo esto va al refrigerador o no necesariamente debo tener el refrigerador para poder guardar mi comida? Tiene que ir necesariamente refrigerado. De hecho, aquellos lugares donde no existe una cadena de frío, donde no se tiene una refrigeración, hay otros métodos que no son los mejores, pero es, digamos, el plan B. Por ejemplo, conservar en aceite algunos alimentos es una manera. Otros, conservarlos en azúcar o en sal, también es otra manera de preservar alimentos a los cuales cuando yo no cuento con una refrigeración. Pero confiamos en que la mayoría de los hogares peruanos cuente con un espacio de refrigeración para poder conservar esos alimentos, ¿no? Entonces, pasó el tiempo, la comida está lista y quiero guardarla, espero que se enfríe y la guardo de manera separada. Ahora, cuando la guardo, no hay que guardarlo en las mismas ollas, hay que trasladarlo a un envase y además no mantenerlo en tuppers demasiado profundos, porque queremos que el frío llegue de forma pareja a todo el alimento. Entonces, si quedó mucha comida, es mejor tenerlo en 2 o 3 tuppers que permitan que el frío llegue hasta el interior, hasta el centro de ese alimento. Yo estoy hablando de refrigeración. Hay otro punto, Sarita, tupper de plástico, tupper de vidrio. Siempre el vidrio va a ser mejor. El vidrio conserva mucho mejor, además no expide olores, y hay algunos tuppers que no necesariamente son aptos para alimentos y podrían soltar algunos polímeros. Por tanto, también, si vamos a tener un tupper de plástico, ver que este tupper sea realmente para alimentos. A veces utilizamos unos descartables que hemos comprado, pues no sé, algo que no era alimento y resulta que no es para alimento, pero lo utilizamos para alimento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Ahora, cuando vamos a retirar el alimento y lo quiero calentar, hay que tener también precauciones. Si yo
saco alimento para calentar, solamente debo retirar lo que voy a consumir, porque solamente hay que calentar una vez, eso es lo óptimo. Entonces, si yo caliento más de lo que voy a consumir, eso que me queda, lamentablemente voy a tener que desecharlo, porque el recalentamiento varias veces puede también contribuir a que esas bacterias nuevamente se multipliquen rápidamente. Y hay unas que se multiplican mucho más rápido. Por ejemplo, la Campylobacter, que es más común en carnes, se replica rapidísimo y necesitas una pequeña cantidad para poder generar una intoxicación alimentaria, a diferencia de la Salmonella, que está generalmente presente en la cáscara del huevo, que necesitas una gran cantidad de carga microbiana para poderte enfermar nuevamente, ¿no? Entonces hay que tener consideración. De hecho, una de las cosas que ocurre también es cuando tú compras un pollo a la brasa y lo dejas a temperatura ambiente, lo guardas en el hornito, pasaron muchas horas, desde el almuerzo esperas hasta la noche, estas bacterias propias en las carnes podrían replicarse también varias veces y generar una intoxicación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso del arroz, que es una de las cosas que mucha gente no lo tiene en cuenta? El arroz es uno de los alimentos que más fácil se puede contaminar. Y estoy hablando del arroz cocido. ¿Qué pasa con el arroz? Hay una bacteria que se llama Bacillus cereus, que es muy común y que incluso también puede estar presente en las pastas ya cocidas también. Entonces, a diferencia de los otros alimentos que yo dije, 3 a 4 horas a temperatura ambiente, tú cocinas el arroz y más de 1 hora no debe estar expuesto a temperatura ambiente. Pasó la hora y debes refrigerarlo en un recipiente tapado, hermético, no muy profundo nuevamente. Cuando tú lo vas a retirar y calentar, es muy común que uno lo caliente al microondas. Sin embargo, esta bacteria requiere que cuando uno caliente la comida esté todo parejito. Entonces, si tú lo calientas al microondas, a veces con el apuro no calienta todo completamente y empieza a replicarse esa bacteria y tú cuando te la comes no te das cuenta porque no se percibe, pero terminas con un proceso infeccioso o con una intoxicación alimentaria. Entonces, en el caso del arroz, es mejor retirar lo que voy a consumir, colocarlo en una olla o en una sartén, un poquito de agua, calentarlo de forma pareja todo el arroz para proceder a consumir. Y ojo, Noemí, que no estamos acostumbrados, pero también es una alternativa. Sí se puede consumir el arroz frío también. Perfecto, Sarita. Y mira, la verdad es que si muchos hubiéramos escuchado antes tus consejos, imagínate, ya no hubiéramos pasado por episodios tan feos de repente después de comer un recalentadito. Hablo incluso de la indigestión. Te comprometo, querida Sara, que en nuestra próxima secuencia de nutrición podamos hablar justamente sobre la indigestión, qué podemos hacer para sentirnos mejor. ¿Te parece? Por supuesto, y ojo que la indigestión es algo muy distinto a la intoxicación o a la infección. Perfecto. Son cosas diferentes. Perfecto, entonces lo hablamos más adelante en nuestra secuencia de nutrición con Sara Abu Sabah.